Antes que nada, saludarlos a todos, agradecerles su presencia, agradecerle al doctor Porinsky, a la Secretaría Académica por facilitarnos este lugar de interacción con abogados y algunos jueces que también estoy viendo en la sala. Así que bueno, muchas gracias al colegio. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Mariano Borinsky. Yo creo que para muchos no es necesario la presentación, pero yo lo voy a hacer igual. El doctor Mariano Borinsky es doctor en Derecho. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Casación Penal, que como sabemos es la máxima instancia judicial penal en el país. Es también vicepresidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Penal. Es autor de numerosísimas obras doctrinarias y diferentes artículos. Y es también profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella. Es un honor, doctor Borinsky, tenerlo a usted en este espacio. La verdad es que entendemos que las complejidades de su agenda y que pese a eso haya podido hacerse un lugar para visitarnos virtualmente, por lo menos, en el Colegio de Abogados de San Martín. Así que, sin más, para no perder tiempo, le cedería la palabra. Muchas gracias a todos por estar presentes y muchas gracias, doctor Borinsky, por estar presente. Bueno, muchas gracias Alejandro Huigo por la presentación al Colegio de Abogados de San Martín. Sin más introducción, para ir a atacar al hueso, les preparé algunos PowerPoint. Me parece que pueden ser de utilidad, van a quedar a disposición de ustedes. Pero yo, más que nada, a mí me interesa, sobre todo cuando preparaba la charla que está vinculada con las garantías del acusatorio, las garantías del acusatorio, sobre todo en la etapa de la investigación, en las medidas. La pregunta del millón, que me parece que es a donde tenemos que focalizarnos hoy, es ¿qué hay de nuevo? Porque allanamientos, secuestros, medidas de prueba existían con el Código Procesal Penal de la Nación. La pregunta es, ¿qué cambia con el nuevo código acusatorio? Me parece que ese debe ser el foco, para que ustedes entiendan las diferencias y si les va a cambiar algo en el ejercicio profesional, muy especialmente. Y la verdad que cambian cosas. Para entender esos cambios, lo que primero debemos visualizar es qué papel cumple el fiscal. Bueno, acá hay un 360 grados. Está Colapinto pegando el trompo en Interlagos. ¿Y por qué digo esto? Porque el fiscal pasa de ser un investigador en algunos casos y en otros sujeto a lo que el juez decida. Eso es lo que pasa en el Código Procesal Penal de la Nación. El juez cuando quiere le delega y cuando quiere asume él la investigación. Bueno, acá hay un cambio sideral. En el sistema acusatorio, el fiscal lleva siempre él todas las investigaciones. Y otro dato más. Hay dos cuestiones que solamente se van a poder llevar adelante a petición del Ministerio Público. No más medidas de coerción sin la petición, Ministerio Público y o parte creyente, que también vamos a hablar. Y en lo que tiene que ver dentro de las medidas de coerción, desde un allanamiento hasta una detención, hasta una producción de prueba. El juez no las puede hacer de oficio. Esto es algo novedoso. Antes podía haber un allanamiento que lo disponga el juez. Bueno, ahora tiene que ser a petición de las partes acusadoras. Claro, les dije el sistema acusatorio y no lo presenté adecuadamente. Estamos hablando del Código Procesal Penal Federal y es un código que se aplica hoy, más cercanamente el 1 de diciembre, en la mitad del país. ¿Cómo? Van a decir, ¿cómo que un código se aplica en la mitad del país? Es así, porque hay una comisión de implementación que fue determinando una aplicación progresiva. Bueno, les voy a contar la verdad. ¿Por qué progresiva? El código se sancionó hace ya 9 años, 2015. ¿Y por qué progresiva? Y porque la verdad que mucho entre no tenía este código. ¿En qué sentido lo digo? No jurídicamente. Jurídicamente es el modelo de justicia que marca la Constitución, que nos habla de un sistema acusatorio, nos habla del juicio por jurados. Es el modelo que toma todo el continente, es decir, todos los países de Latinoamérica ya tienen sistema acusatorio. Es el modelo que adoptan las justicias provinciales. Ahora vamos a hablar del
del sistema procesal penal federal, es decir, para la investigación y el juzgamiento de los delitos federales. Y entonces ustedes me preguntan, pero las provincias lo tienen, el continente lo tiene, ¿y por qué no lo aplicamos? ¿Y por qué no termina de estar distribuido geográficamente en todo el país? Bueno, por esta primera fin mil. Porque una de las grandes innovaciones, uno de los grandes cambios, es que van a estar claramente separadas las funciones. El fiscal no puede hacer actos jurisdiccionales, los jueces no pueden llevar adelante investigaciones y no pueden hacer absolutamente nada que implique el impulso de la persecución penal. ¿Qué significa esto? Les voy a contar una anécdota hoy que tuve una audiencia. Se olvidó algo el fiscal, o no fue del todo claro. ¿Qué hacía un juez a la vieja usanza o a la usanza del Código Procesal Penal de la Nación? Y le preguntaba, no, mire, me parece que usted acusó a 8 y era 9, no va más. Porque eso implicaría dar una chance al juez de que el fiscal siga persiguiendo. No, esto no lo puede hacer. El juez es convidado de piedra, es garante de las garantías. Por eso lo digo así. Es exclusivamente la investigación, la persecución, la acusación en manos del fiscal y o eventualmente el creyente, que va a ganar mucho en protagonismo en comparación con lo que estaba pasando en el sistema actual. ¿Por qué se llama sistema acusatorio adversarial? De adversario, de acusador, porque es el protagonista, es el centro de la escena. Y el juez a la distancia. Juez que va a cambiar, muy parecido a como sucede en la provincia de Buenos Aires. Muchos de ustedes litigan en la provincia, en el sistema provincial. Bueno, ya tienen el sistema acusatorio. La gran diferencia, para lo que ustedes hacen allí, es que ahora lo van a aplicar ese sistema procesal, con algunas mejoras, por supuesto, pero para los delitos federales. Narcotráfico, secuestros extorsivos, delitos de funcionarios públicos, lavado de dinero, evasión tributaria, contrabando, entre otros delitos federales. Porque ahora hablamos del Código Procesal para los delitos federales. Y se está mencionando que en esta aplicación progresiva, la idea es seguir avanzando en el 2025 por jurisdicciones. El lunes estuve en Neuquén porque se presentó ahí Neuquén y Río Negro. El 1 de diciembre en Comodoro Rivadavia para toda la Patagonia. Y la idea es en el 2025 que ya la Comisión de Implementación a través del Ministerio de Justicia lo baje línea para que se empiece a aplicar en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. No sé si San Martín primero, pero tal vez Bahía Blanca, eh, tal vez Mar del Plata, entre otros. Bueno, este es un punto entonces muy importante, que es qué lugar ocupa el fiscal y que el juez no puede llevar adelante tareas de investigación. La acción penal pública sigue estando obviamente en cabeza del fiscal. Y otro dato, ahora tenemos que aprender nueva terminología. Ya no hablamos más de expediente. Post pandemia ya no existe más el expediente de papel, bueno, la pandemia en eso dinamizó mucho. Y ahora hablamos de legajo. Y hay un principio que es diferente, que es mayor informalidad, no tanta formalidad sacramental como tenía el Código Procesal Penal de la Nación. Y el fiscal sigue con sus principios clásicos de objetividad y de lealtad procesal. Digo clásicos porque ya estaban establecidos en la ley orgánica del Ministerio Público. Y ahora se baja la letra del CPPF. Vieron que se habla todo con iniciales, hoy en día no es inteligencia artificial, es IA. Bueno, es CPPF. ¿Vamos? Es Código Procesal Penal Federal. Objetividad significa, el fiscal acusa, sí. He sido fiscal antes de ser juez 7 años, en la gran mayoría de los casos acusaba. Pero no significa acusar a cualquier precio, es decir, si no hay pruebas no puede acusar, ahí hay un deber de objetividad. Mismo deber también de lealtad procesal para con las otras partes. Y acá otro dato, sigo pasando avisos. Una de las cuestiones más criticadas del sistema procesal, ustedes que son abogados litigantes, en este caso del Colegio de San Martín, del Colegio de Abogados de San Martín, ¿cuál era? ¿Hay doble vara o doble estándar? Para los abogados, plazos perentorios. Para los jueces y fiscales, plazos ordenatorios. Este era un clásico. Es decir, si al abogado se le pianta un plazo por lo que sea porque se despasó, por lo que fuera, le tiene que ir a dar explicaciones a su cliente. Es así, sobre por qué se les venció el plazo, qué consecuencias procesales genera, etcétera, etcétera. Bueno,
para los jueces y para los fiscales, si cumplían un plazo, no había mayores consecuencias. Bueno, ahora sí, porque se aplica un principio de igualdad en función del cual, si el juez o el fiscal incumple un plazo, va a ser causal de mal desempeño y de jury de enjuiciamiento. Es otra de las novedades que trae el Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal sabemos que es un molde, es un mecanismo para aplicar un código de fondo, que es el Código Penal. Como bien adelantó Alejandro, también hemos terminado, hemos concluido la tarea del nuevo Código Penal, de una reforma integral del Código Penal. Y en ese código, ustedes saben que el Código Penal actual en Argentina data de 1921, tiene más de 100 años. Se lo actualizó, se sistematizaron casi 900 leyes especiales, se incorporó la nueva criminalidad, los ciberdelitos, se ajustaron algunas penas para que quedan todas proporcionales con los demás delitos, y se introducen figuras novedosas que surgen de tratados y convenciones internacionales, tales como, por ejemplo, el crimen organizado. Ahora, crimen organizado, narcotráfico, organizaciones internacionales, terrorismo, delitos contra el orden internacional, violencia de género, se incorpora un montón de nueva criminalidad, delitos genéticos, medio ambiente. Ahora, si el fiscal, como lo estábamos viendo en la filmina anterior, es punta de lanza, tiene que ir para adelante, es el que va a llevar todas las investigaciones, nuevo código penal, nuevos delitos, nueva criminalidad, criminalidad organizada, ¿qué vamos a hacer con ese fiscal? Lo vamos a matar. Lo vamos a matar porque no va a dar abasto. Lo vamos a matar en el sentido de lo vamos a llenar de nueva temática, de nueva criminalidad, de tareas que antes no tenía porque va a tener que asumir todo, más que matarlo. Vamos a fundir, va a fundir el motor hacia el fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra de las novedades es que el fiscal, así como tiene en una palanca de cambio manual de ir asumiendo los distintos cambios, también la posibilidad de disponer de la acción. En algunos casos, no en todos. Esto se llama criterios de oportunidad, los casos de bagatela, los casos de insignificancia, la posibilidad de conversión de la acción, de conciliación, de suspensión del juicio a prueba, desde ya con limitaciones. No procede la suspensión del juicio a prueba en los delitos de funcionarios públicos, no procede cuando hay violencia de género, lo dijo la Corte en el fallo Góngora, es decir, con limitaciones, pero con capacidad para disponer de la acción penal que hoy no la tiene. Bien, obviamente los que más necesitan presupuesto hoy son los fiscales, porque van a tener más tarea. Entonces, la misma ley incluso establece toda una serie de fiscales auxiliares que son necesarios para poder complementar la tarea de los fiscales. Es decir, hoy en cada fiscalía vas a tener un fiscal titular y un fiscal auxiliar, porque no da abasto el fiscal titular para esta nueva tarea que afronta. Las investigaciones preparatorias las lleva a cabo los fiscales. El código establece plazos mucho más cortos, más abreviados, y todo esto permite que el sistema procesal penal en plazos más breves, con audiencias orales, con principio de la deformalización, es decir, no tiene tanta exigencia de forma, es decir, con mayor informalidad, con cumplimiento de las garantías, con audiencias de lo que se llama multipropósito. No va a haber, como hay hoy en día en nuestro sistema, una audiencia para nulidad, una audiencia para apelación, no, una multipropósito donde tratamos todo. Esto hace a una mayor eficiencia en el sistema de administración de justicia. También, otras novedades, yo puse aceptar, no sé, ahí puse que... dentro de las novedades hay nuevas técnicas especiales de investigación. Estos mecanismos de investigación, tales como colaborador eficaz, agente encubierto, infiltrados, en organizaciones que se infiltran, como la película Infiltrados, justamente, la de Matt Damon y Leonardo DiCaprio, que se infiltraban en forma cruzada, uno se infiltraba en la mafia y otro se infiltraba en una fuerza de seguridad, más el informante, más el colaborador eficaz, más la entrega vigilada de una remesa de dinero. Estas técnicas especiales hoy en día se aplican para algún sector de la criminalidad. Se aplica para el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, la idea, al incorporarlo en el Código Procesal Penal Federal,
es que pueda ser aplicada para el universo de los delitos. Lo mismo que los acuerdos de colaboración. Y también quiero aclarar esto. Estos institutos, siempre estamos hablando de institutos que surgen de convenciones internacionales, de convenios internacionales. ¿Sí? Estas convenciones internacionales dicen, para combatir el crimen organizado se necesitan estos institutos. Bien, después hay que saber aplicarlos. Y después hay que entender la lógica de un proceso penal en el cual estos institutos en una investigación son punta de lanza. Después el juez no puede quedar exclusivamente con la información que le aporta. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé, antes de ser juez, antes de ser fiscal y antes de ser secretario, trabajé en una defensoría oficial en San Martín, justamente. Y había un juicio que era de una banda narco muy importante, me acuerdo, se llamaba París. París era el jefe de la banda y era y era una persona que no podía caminar. Entonces lo llevaban. Eh, una persona que no podía caminar, entonces la llevaban. ¿Y quién era el agente encubierto? ¿Quién era el agente encubierto? El chofer. ¿No me acuerdo? El chofer era el agente encubierto. Muy bien. Me acuerdo porque el fiscal era en San Martín, en el Tribunal Federal 1 de San Martín. El fiscal era Alberto Nisman, fallecido fiscal Alberto Nisman. Y el gran problema fue que la defensoría, cuando viene el juicio, pidió la declaración del chofer, la defensa de París. Estamos hablando, ¿sí? El jefe de la banda, que lo llevaban todo el tiempo porque no podía caminar, tenía problemas, no podía caminar. Entonces la defensa pide, quiero que venga el chofer. Y el chofer no podía venir, que era el agente encubierto. Si declaraban el juicio, a cara descubierta, el chofer, y ahí se tomaba nota, que era el que había aportado la información, que quedaba en un legajo reservado, se iba a deschavar, y estaba en peligro su vida. ¿Se entiende? Más en una organización narco de estas características. Entonces, ahí la fiscalía como que se empezó a oponer a que venga a declarar. Claro, pero ¿cuál era el problema del caso? No había más prueba de cargo respecto del jefe de la banda. Prácticamente no había prueba de cargo. Y a ese punto que la llevan. El caso terminó muy complejo porque se tuvo que suspender el juicio, por todo esto que les estoy contando, y después, bueno, me perdí la huella porque me fui a otro tribunal. Pero lo que quería traer a cuento, como anécdota, era que cuando la única fuente de prueba de información es lo que surge de alguna de estas técnicas especiales, estamos en problemas. Sobre todo en una etapa de juicio. Nosotros hoy, en la clase, en la charla de hoy, focalizamos en la investigación. Pero la investigación en el código acusatorio es muy corta. El nudo es el juicio. Ahora, si no tenemos más pruebas y no tuvimos causas independientes de investigación, estamos en problemas. Por eso, para todas estas megacausas que tienen alguna de estos institutos aplicados, después tiene que ser lo suficientemente hábil y el fiscal para, a partir de lo que surge de la información que le pueda aportar alguna de estas personas, obtener causas y fuentes autónomas e independientes de investigación, a partir de la información que le aporta. ¿Sí? Bueno, como dijo, creo que Alejandro en la presentación, yo soy el presidente y juez actualmente de la Cámara Federal de Casación Penal, y la pregunta es, ¿qué papel juega la casación en todo esto? Bueno, es la máxima instancia penal federal, y hace muy poquito, no lo tengo en la filmina porque pasó la semana pasada, no lo llegué a agregar, es un fallo Chacón que dictó la Corte, está vinculado con un plenario que dictó la casación, se llama Ruiz, en el cual dijo una especie de delegación de lo que hace la Corte en cuestiones penales. La Cámara Federal de Casación Penal es la máxima instancia penal federal y todo tiene que pasar por allí. O sea, no hay nada que no pueda pasar por allí. Con lo cual, y la casación yo lo había dicho en un plenario, ustedes saben que la Cámara de Casación tiene dos funciones. Una función de garantía de doble instancia, resolver todos los casos, y también tiene una función de uniformidad de interpretación del derecho objetivo, es decir,
unificar la jurisprudencia ante eventualidades de sentencias contradictorias. Y eso lo hace a través del dictado de los fallos plenarios. Entonces, ¿qué papel juega? Interviene respecto del Tribunal de Alzada, de todos los tribunales federales de juicio penal económico de todo el país. En código viejo lo vamos a nombrar el CPPN y código nuevo CPPF, que ya va avanzando sideralmente, pero también tiene esta función nomofiláctica o política, que es la función originaria que tenía la Corte de Casación francesa de 1789 de la Revolución Francesa. Justo estuve hace un mes en Francia con el GAFI, también estuve reunido con el presidente de la Corte de Casación Penal de Francia. Es impresionante, me llevó a pasear, a mostrar todas las salas de audiencias y cómo trabajaban allí. La verdad que es una cosa impresionante, aparte todo muy cuidado la parte histórica. Y ese Tribunal de Casación, originariamente de Francia, que fue la primera, de la cual nosotros imitamos después en Argentina, era una corte del Poder Legislativo. Era la cabeza del Poder Legislativo. Ustedes decían, ¿cómo? Tribunal de Casación Legislativo. Claro, era la cabeza. Y cuando alguien no interpretaba adecuadamente o no entendía adecuadamente el derecho vigente, casación viene del verbo casar, que es casé, y casé significaba romper o quebrar. Quebraban las sentencias que entendían mal el derecho. Y ahí hacían el casé y ahí le decían el derecho C. Por eso era legislativo. Después, con el paso del tiempo, Argentina hoy cabeza del Poder Judicial. Penal, federal. Bueno, esto y así surge de la organización de la justicia. El otro de los institutos que también es importante que lo conozcan porque nosotros hoy tenemos un sistema de jueces estancos. Es decir, ustedes van a la UFI, van al juzgado de garantía. Voy a imaginarnos que estamos en un caso provincial en San Martín y tienen que ir a una UFI o van a un juez de garantías. No sé, hay un allanamiento, pide la UFI. Bueno, vamos a imaginarnos que ahora pasamos al fuero federal. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, lo primero es que ya no va a haber más compartimento estanco. No va a haber más, ustedes van a la UFI tal o al juzgado tal. Va a haber un colegio de jueces que lo crea, en cada jurisdicción lo va creando en la Cámara de Casación. Los colegios de jueces se distinguen por las distintas instancias. ¿Cuáles son las nuevas instancias que aparecen con este nuevo sistema acusatorio? Primero, una instancia de garantía, de juzgado de garantía, juzgado de revisión y tribunales de juicio y de ejecución. Los tribunales se definen por la función que cumplen, más que por la instancia en la cual se encuentran. No es un tema de jerarquías, no es un tema de funciones. Cuando crean el colegio, dos principios, el de flexibilidad y el de rotación de sus integrantes. Entonces, esto que nos permite que si hay un 30% de vacancias, como sucede hoy en día en la justicia argentina, no se note, porque el colegio hay permanente flexibilidad organizativa, rotación, y está todo siempre cubierto. Y a medida que se va habilitando las distintas jurisdicciones para que empiece a funcionar el Código Procesal Penal Federal, esto deriva en que la casación, como coordinador institucional, crea el colegio de jueces para esa jurisdicción específica. El otro instituto o el otro organismo novedoso dentro del Código Procesal Penal Federal es la OFIJU, que es la Oficina Judicial. Justamente, la Oficina Judicial lo que hace a la función jurisdiccional es quitarle todas las tareas administrativas. ¿Qué hace un juez en su despacho? Un fiscal. Se lo cuento yo. Hace 30 años trabajo en el Poder Judicial. Lo primero que hace es ocuparse de toda la organización del tribunal. La organización del tribunal, desde los empleados, los ascensos, dónde va a llevar adelante las audiencias, que no tiene papel para imprimir, que no tiene wifi, es decir, desde cuestiones tecnológicas, cuestiones de organización del personal, es casi como un gerente de empresa, más o menos. Y después cuando le queda tiempo, después de dar la clase de la facultad o del colegio de abogados, y después se empieza a mirar la sentencia. ¿Sí? Ya obviamente 5 de la tarde, uno empezó el día temprano, está un poco más cansado. ¿Está bien? Bueno, la idea no es que va a solucionar la vida en la oficina judicial, pero la idea es que la oficina judicial se ocupe de toda la tarea administrativa, de todo lo vinculado con los despachos simples, las reuniones, las estadísticas, los informes,
el personal, los procesos de monitoreo, el funcionamiento operativo de las oficinas, las salas de audiencias, ¿sí? El presupuesto, los planes de capacitación, la coordinación estratégica de comunicación, todo eso, toda esa tarea administrativa. Es decir, que el juez se aboque exclusivamente a su función jurisdiccional y que la tarea administrativa la haga la oficina judicial. Por eso ni siquiera tiene que ser abogado el que está a cargo, o abogada. En el caso de la Cámara de Casación sí es abogada, la directora de la oficina judicial, pero puede ser un gerente, un administrador de empresas. No necesariamente necesita ser abogado el director o directora, porque después cada subsede tiene su subdirector de la oficina judicial pertinente. Bueno, estos son dos modelos que armamos ahora, este año, para, no sé, Santa Fe. Entonces, conformamos distintos colegios de Rosario, de la revisión, de los tribunales y de golpe, uno de garantía lo ponemos en etapa revisión, por ejemplo. Obviamente no va a poder intervenir en sus causas. Digo, para cubrir los baches que se puedan eventualmente o se pueden ir generando. Y así también vamos creando distintos colegios de jueces, también en Mendoza, hicimos el colegio de jueces para Mendoza, hicimos para la jurisdicción Mendoza, San Juan, San Luis, hicimos ahora para Neuquén también, y lo que tiene es que garantizamos que va a haber permanentemente cubierto con jueces en todas las jurisdicciones. También hacemos protocolos, la justicia funciona bien con códigos, estuvimos hablando de este nuevo código, con buenos jueces y buenos fiscales, y con gestión. Y la gestión se materializa a través de los protocolos de actuación. Y acá hay mucho protocolo, es decir, procedimientos, circuitos internos de funcionamiento para optimizar el sistema de administración de justicia. Algunas cuestiones que no están en el Código Procesal Penal, pero que hacen también al buen funcionamiento. Si me permiten avanzar un poquito más. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está difícil, está fácil, ¿se entiende? Muchos de ustedes, por estar en provincia, ya conocen el sistema acusatorio. Tiene algunas novedades, algunas variantes, y lo más importante es que se va a poder aplicar al sistema federal. Bueno, otra de las novedades que yo les había marcado es que ya el juez no puede decidir, y en lo que tiene que ver específicamente con las inspecciones, allanamientos, registros, no puede decidir ni disponer oficiosamente ningún tipo de diligencia probatoria, ninguna, debe venir siempre precedido de la intervención del Ministerio Público Fiscal y o de la querella, que gana mucho en protagonismo. Querella o eventualmente víctima, tal vez no llega a ser parte querellante. O tal vez la víctima sí sube al estatus de parte querellante. Con esto lo que quiero decir es que el espacio que ha ganado la víctima y la querella a través de la jurisprudencia del Olio, por dar una, o Santillán anterior a del Olio, bueno, ahora se va materializado en normas específicas. El Código Procesal que lo pone pie a pie con el fiscal, bajo la mirada del juez de garantías. Pero los que impulsan, por eso hablo de medidas probatorias, medidas de coerción, medidas de detención, y el juez es el que debe controlar justamente el cumplimiento de todos estos principios y de todas estas garantías, las garantías procesales. Pero el que va a pedir, el que va a impulsar y el que va a imponer el timing va a ser el fiscal. Obviamente al fiscal, como ahora va a tener todo ese crimen organizado y nueva criminalidad, también le tenemos que dar nuevos instrumentos, justamente de priorización de toda esa política criminal, de toda esta criminalidad compleja transnacional. Entonces le vamos a habilitar vía Procurador General de la Nación, vía Instrucciones Generales, que pueda trabajar en equipo, algo ya existe, de formalizar la investigación preparatoria, no meterle mucha exigencia formal, porque volvemos al tema de que funda el motor, en un esquema adversarial en el cual el juez, en principio, expectante. Si no hacemos el allanamiento, las partes, esto es un adversarial, no me meto en la estrategia de las partes, no podemos actuar de oficio, no podemos disponer medidas de prueba,
no podemos disponer medidas de detención. Es más, el código, a diferencia del anterior, que dice, bueno, la prisión preventiva se puede dictar cuando hay, que encima es una interpretación de un plenario, ¿sí? Es Díaz Besone, que dice, bueno, la prisión preventiva se puede disponer cuando hay intento de eludir la acción de la justicia o de obstaculizar la investigación. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora es taxativa. Dice, mire, primero tiene que hacer esto, después esto, después esto, después esto. Y la prisión preventiva está a 10. Es decir, tiene 9 y tiene que ir en orden prioritario, es decir, mucho más estricto para todas estas cuestiones. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de intromisión cuando hablamos de medida de coerción? Un allanamiento, una requisa, una interceptación de comunicaciones, ¿sí? Y para que se verifique la garantía en este sistema, cualquiera de estas medidas no pueden ser llevadas adelante de oficio por el juez. Cualquiera de estas medidas tienen que ser específicamente solicitadas por fiscal y o parte querellante, sobre pretexto de vulnerar los principios elementales del sistema acusatorio de este nuevo Código Procesal Penal Federal. Esto se aplica para todas las medidas de coerción, medidas de prueba, que el que en definitiva las va a hacer va a terminar, sí, a disponer va a ser el juez, pero siempre con toda esta petición mediante. Ahora, sabemos que tenemos todos los supuestos de urgencia, de flagrancia, entre otros, ¿sí? Y hay mínimas modificaciones respecto del Código Procesal Penal Federal, respecto del Código Levene, y le voy a decir específicamente cuál es, que es el horario en que pueda realizarse la inspección. El Código Procesal Penal, le voy a decir exactamente, decía, por una frase, decía, desde que salga hasta que se ponga el sol, ¿sí? Y ahora se cambia por horario diurno. Bueno, es una de las novedades. Ahí me parece que había alguien que quería entrar. En lo que tiene que ver con la excepcionalidad. Y después tenemos el artículo 140, infine, del CPPN, prevé que el allanamiento será ordenado por el juez y no puede ser suplido por el consentimiento de quien habita el lugar. Ustedes saben que se escribió un montón sobre todo este tema del consentimiento, hubo un montón de publicaciones, hay una publicación de distintos autores que hablaron sobre el tema, en el sentido de que el consentimiento era el habilitante para poder hacer un allanamiento sin la pertinente orden judicial, un histórico caso Fernández también de la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exactamente. Entonces, la legislación que regula este allanamiento contempla exclusivamente el consentimiento del interesado para autorizar, en este caso, que un registro se cumpla, por ejemplo, durante la noche, cuando ello, por justamente regla, está absolutamente prohibido. Esto no puede suceder nunca. Antes había distintas interpretaciones posibles, con el horario de que salga, que se ponga el sol, y toda esa vuelta, que en alguno se terminaba colando, y ahora esto prácticamente es imposible porque dice horario diurno y específicamente está prohibido la validación por ese consentimiento. Obviamente hay distintas interpretaciones, hay distintos cuestionamientos, esto, la jurisprudencia que se había aplicado oportunamente, Fiorentino, Rayford, Vega, etcétera, pero con estas limitaciones que da el nuevo Código Procesal esto no sería posible. El 141 habla del allanamiento en otros locales, entonces cuando dice otros locales estaría exceptuando la limitación del horario, justamente por no estar destinados a la vivienda, que es donde el ámbito de la intimidad obviamente es de diversa índole, el de la vivienda que el de algún otro tipo, pero no dejan de ser
lugares cerrados, por lo tanto, también va a regir la exigencia de la orden judicial y no tiene la excepción de lo cual veníamos hablando y tiene como agregado el aviso del encargado cuando no fuera obstructivo de la investigación. Todo esto también siguiendo jurisprudencia de distintos tribunales internacionales, son algunas mejoras garantizadoras, ¿sí?, de mejores derechos, me parece a mí, de cómo está previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal con respecto a cómo estaba previsto en el Código Procesal Penal de la Nación. En lo que tiene que ver con el allanamiento, siempre a requerimiento del fiscal, ¿sí?, el 143 dice qué requisitos debe tener la autorización, dice que puede ser escrito, pero acuérdense que acá también otro de los principios generales que tenemos es el de la deformalización, con lo cual habilita que sea escrito o que sea oral. Entonces, de alguna forma, le está dando algún empuje también a todas esas autorizaciones que muchas veces por la urgencia del caso se terminan haciendo telefónicas. Obviamente será cuestión de prueba y de documentación y de cómo queda registrado todo este tipo de cuestiones. En la disposición después de la orden que emite el juez, ahora estamos hablando 144 específicamente, nos habla que lo que tiene que ver con los requisitos formales, una cosa es la deformalización y otra cosa es que esos requisitos no existan. Entonces, tiene que haber razonabilidad para fundar el pedido. La razonabilidad del pedido, el pedido sí tiene que estar escrito, más allá de la autorización. Entonces, esto de alguna forma tiene que ser exhibido, ¿sí?, a la persona, ahí sí seguimos a la vieja usanza para allanar, y tiene que ver con la identificación. Básicamente, desformalizamos, pero los requisitos mínimos tiene que tener, identificar el marco de las actuaciones en el cual se está llevando a cabo, los lugares o los lugares que habrán de ser registrados, si hay eventualmente habilitación de día y hora para llevar adelante la diligencia, si hay que hacer secuestro de cosas, la descripción de las cosas a secuestrar, si hay personas a detener, cuáles son las personas a detener, quién es la autoridad, quién es la repartición de la fuerza de seguridad que va a llevar a cabo la tarea, y vamos siempre al talón de Aquiles, que es los casos graves y urgentes, la comunicación de la orden a quien se le encomienda el allanamiento, que puede hacerse por medios electrónicos. Es otra de las novedades, estamos incorporando la tecnología en el sistema de administración de justicia, entonces la incorporación de los medios electrónicos por cualquier medio que sea idónea, con algún tipo de constancia sobre el modo de comunicación que se está utilizando y la identificación de quién está recibiendo del otro lado la orden de allanamiento en cuestión. Se puede hacer vía telefónica, pero tiene que haber algún tipo de constancia de que la orden se emitió, ¿sí? El mismo código también establece, es decir, hay como una combinación entre la deformalización, mayores garantías, estamos hablando de un código más garantista que el anterior, pero también la incorporación de la nueva tecnología que mejora todos estos aspectos que a la vieja usanza no existía, ¿sí? Entonces, incluso ahora tenemos hasta la firma digital, que tiene entidad autorizante, ¿sí? Entonces, las formalidades para el allanamiento es que la orden no será solo notificada, sino que se va a entregar una copia, y si está ausente el encargado, estamos hablando del local, ¿sí?, y en su efecto a cualquiera persona mayor de edad, obviamente preferentemente dice que sea familiar, y obviamente el funcionario que está a cargo del allanamiento se tiene que identificar para llevar adelante la medida. ¿Qué pasa si no se encuentra a ninguna persona? Bueno, como siempre, hay que dejar constancia. Y el otro punto también fundamental, parece menor, pero como en la película, siempre los testigos atrás. Entonces, si hay algún peligro para los testigos, para la seguridad de los testigos, es importante que obviamente la autoridad preventora primero ingrese, tiene que hacer una especie de mirada para neutralizar eventualmente el peligro y no poner
en peligro la vida de los testigos civiles que fueron convocados para llevar adelante este tipo de medidas. De la misma forma, todo el tipo de registro que eventualmente se haga se tiene que suscribir, y esto es otro clásico. Un poco lo que hace el código va tratando de suplir deficiencias que se advertían de la práctica. Por ejemplo, ¿cuál es un clásico de un allanamiento? Hay que allanar un lugar y se allana todo. Que hay que secuestrar algo y se secuestra todo. Entonces viene el auto cargado de, ahora no hay más cargado de papeles, pues ya casi cada vez hay menos papeles, pero cargado de computadora, todo. Claro, después hay que llegar al jugador y ¿dónde la ponemos? Todo esto. Esto es un clásico. Entonces, siempre aprendiendo un poco también de la experiencia, es que el registro se tiene que circunscribir primero al lugar específico sobre el que se sospecha. Digo, estamos hablando de hipótesis en las cuales el lugar es mucho más grande que lo que nosotros queremos allanar. Comprende específicamente los elementos. También otro clásico, empezamos a secuestrar computadoras, después de pronto le secuestramos la computadora a alguien, es la computadora del hijo de la persona que estamos allanando, el hijo no tiene nada que ver, le secuestramos la computadora que usa el chico para el colegio, es decir, cosas que no hay que tratar de circunscribir. Obviamente hay que llevar al especialista informático para que cuando secuestre saque la información que necesita, o tape las salidas, o se lleve pendrive. Digo, para tratar siempre de circunscribir específicamente, que es algo que ahora tecnológicamente se puede hacer mucho mejor. ¿Qué pasa? Otra situación. Fui a secuestrar estupefacientes y encontré una persona muerta que no tiene... El clásico, ¿no? Que encontramos, o fui a secuestrar estupefacientes y encontramos otro que nada que ver con evasión tributaria. Es decir, íbamos por A y fuimos por B, y encontramos B, que se iba del objeto procesal circunscripto de lo que era el allanamiento, es un objeto distinto. Bueno, ¿qué pasa cuando evidencian, no, evidentemente, un objeto procesal diferente del objeto procesal que forma parte? Fácil, pensamos, digo, che, pero esto no tiene nada que ver. Yo estaba allanando droga y esto, evasión fiscal. Bueno, avisamos. ¿A quién le avisamos? Hay un juez, hay un fiscal, miembro del Ministerio Público Fiscal, y eventualmente va a decir, ah, ok, detectaron posible condición de delito, listo, secuestre. Se avisa para cubrir la garantía, porque si no parece que estamos con una caña de pescar, yendo a una excursión de pesca a buscar cosas de delitos que no tienen nada que ver con lo que originariamente era la materia previa de investigación originaria. ¿Sí? Y esto tiene que ver con una doctrina inglesa del Plain View Doctrine, que tiene que ver con, hay que focalizarse en lo que es materia específica y objeto del secuestro que motivó el allanamiento originario. Bueno, ¿cuáles son los supuestos en los cuales acá mantenemos la línea del Código Procesal Penal de la Nación, en el cual el Código Procesal Penal Federal también se da cuenta que hay supuestos de urgencia, en el cual a veces no alcanza el tiempo material para tener la previa orden judicial, sin perjuicio que se valida posteriormente en X horas, 6 horas, etc. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos excepcionales? Perdón. Son todos los casos de estragos, incendio, explosión, inundación, hipótesis de que esté en peligro la vida de los habitantes, de la propiedad. Cuando, este es un supuesto, otro supuesto, cuando media denuncia, pero acá otra vez entramos a la valoración subjetiva. Cualquier denuncia, me van a preguntar, pero cualquier denuncia, no, bueno, hay que ver la entidad, la verosimilitud, de acuerdo a todas sus circunstancias, ¿sí? Hay que hacer una ponderación para ver si, no sé, denuncia, están entrando estupefacientes a una casa con indicios, manifiestos de tratarse de un caso de comercio de estupefacientes. Y sí, más vale que nos apuremos porque si no se van a ir y no van a encontrar a nadie. Bueno, entonces es una denuncia que tiene algún nivel de verosimilitud, ¿sí? Se está persiguiendo a alguien, se está escapando y se mete en una casa. Bueno,
estaban persiguiendo para una aprehensión, ok. O gente de una casa que está pidiendo auxilio, 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 auxilio. Bueno, están pidiendo que entren. Bueno, hay indicio de urgencia. Hay sospechas en un caso de secuestro extorsivo que la víctima está ahí secuestrada. Bueno, peligra su vida, peligra su integridad física. Obviamente necesitamos que en algún momento esté autorizada esa medida, al menos por el Ministerio Público Fiscal. Y de todo esto siempre se documenta. No tiene que ser con formalidad, pero ¿qué significa se documenta? Estamos haciendo excepción. El allanamiento lo obtenemos luego de la medida porque hay una denuncia de que están vendiendo estupefacientes, hay gente pidiendo auxilio, estamos persiguiendo a alguien, se metió dentro de la casa, hay alguien secuestrado y está ahí dentro de la casa. Dejamos constancia, procedemos y después tenemos la convalidación posterior, en la medida que se trate de alguno de estos supuestos de excepcionalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguna de estas medidas de coerción se trate de algún tipo de requisa? ¿Sí? Requisa sobre el cuerpo de la persona, sobre las cosas que lleven consigo. Bueno, acá hay distintos análisis que efectuar. ¿Por qué digo esto? Obviamente tenemos toda la jurisprudencia de la Corte, tenemos el derecho a la intimidad. Hay una zona particular que las medidas de este tipo son mucho más puras, mucho más acentuadas y con mucho menos exigencias. ¿Dónde? ¿Alguien sabe? En los aeropuertos. ¿Por qué? Porque es zona primaria aduanera. Artículo 5 del Código Aduanero. Y las facultades son incluso más amplias y el estándar de motivo bastante de sospecha suficiente es mucho menor que el que tiene una persona caminando por la calle. Es decir, es más fácil que un PCA le haga una requisa por estupefacientes en un aeropuerto que se la haga a alguien de la policía caminando por la calle. Porque son zonas de restricción de circulación de mercaderías y de personas. Y son normas específicas del Código Aduanero, y el sistema aduanero es autónomo, autosuficiente, y tiene su propia autorregulación. Por eso termina pasando lo que les estoy contando. Saliendo de estas zonas en particular, seguimos con el mismo estándar de la jurisprudencia de la Corte Suprema y también habilita, en los casos de motivos urgentes, las requisas sin la orden judicial, donde se verifique alguno de los supuestos de urgencia establecidos, que obviamente siempre van a depender de esta valoración subjetiva del magistrado que toca intervenir en la actuación. ¿Y por qué digo subjetiva? Porque hay un punto que es el punto de actitud sospechosa, de estado de nerviosismo y las valoraciones que se hacen sobre estas dos. Miren, les hice un pequeño cuadrito en el cual comparo lo que sería el 230 bis con el 138 del Código Procesal Penal Federal. Digo, las dos normas vinculadas con este tipo de circunstancias. El 230 bis nos habla de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente. Hablando como dicen los chicos, todos a las asazas sería esto. Pero tenemos que hacer una ponderación de circunstancia previa, concomitante, razonable, objetivamente. Bueno, el 138 habla de circunstancias previas que razonable y objetivamente. Saca el tema del concomitante. El 138 dice que no fuera posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan pruebas, es decir, urgencia. El 230 bis nos mete en la vía pública o en lugares de acceso público, y el 138 nos dice en la vía pública o en lugares de acceso público. Ahí estamos en sintonía. Pero Doctor, lo que quiero, le, sí. le puedo interrumpir porque eh, la pantalla no se está compartiendo en este momento. justo porque era un cuadrito muy chiquitito. No, Ah, no ok. me lo metió. Espera, a ver si me No, lo no, pero deja. no está siendo compartida la pantalla. Le pregunto porque creo que estaba haciendo referencia No, a por una... eso, porque Ah, ok, ok, era un ok. cuadro muy chiquitito, pero que no me lo dejó meter.
Así que se los Bueno, canto yo. Era un cuadro muy chiquitito, listo. muy No, no, chiquitito. no, por las No, dudas, lo por traté de si. meter, pero ¿sabes por qué no me lo dejó meter? Porque estaba en Word y no me lo deja Ok, meter. ok. No, está bien, está Pero bien. No, se no, los por la digo. duda, tal vez usted pensaba que está No, bien, listo. se lo digo yo porque es un cuadro muy chiquitito de 2 líneas. Como no lo tengo en PowerPoint, por eso esto lo saqué después. 230 bis nos mete previa y concomitante. Y el 138 nos mete razonable y objetivamente. Razonable y objetivamente lo tenemos en los dos, pero en el 138 no nos mete el concomitante, nos pone solamente el previa. Un datito que le mete, el otro dice previa o concomitante, como que habilitaba. Acá el concomitante no lo habilita. Ese sería el otro punto que me parece digno de destacar. Eh, Siempre, y esto desde un punto de vista de las garantías, el nerviosismo es una circunstancia de suspicacia. El nerviosismo es una circunstancia de suspicacia porque es una circunstancia que depende de una subjetividad muy específica. Hay toda una jurisprudencia de la Corte, ¿se acuerdan? Tumbeiro, Schmilowski, Flonson, entre tantos otros que hacen todo este análisis y no vamos a llegar a conclusiones certeras, porque justamente depende de esta subjetividad por parte del autor. Estos son puntos y lineamientos centrales en lo que tiene que ver con el acusatorio, pero yo lo que les quiero mostrar ahora, y ahora sí voy a tratar de ver si me lo comparte, ahí está, es que toda esta prueba que nosotros estamos valorando en la etapa de investigación y cómo se tiene que obtener, etcétera, en el nuevo sistema acusatorio es un sistema en el cual esto dura poco. Ustedes están acostumbrados o familiarizados en el Código Procesal Penal de la Nación que lo largo es la instrucción y algún día llegamos a juicio. Es más, si llegó a juicio porque no le fue muy bien a ustedes como abogados y a su cliente como imputados, si llegó a la etapa de juicio. ¿Sí o no? Bueno, ahora esto va a cambiar, porque ahora la instrucción o la investigación preparatoria, para hablar con propiedad, va a ser muy acotada, pero muy acotada. El nudo va a ser el juicio. Todo lo que yo les estaba contando con un poquito de velocidad es de algo breve y el nudo va a ser el juicio. El juicio va a tener otra novedad. A mí un poco mi intención de la clase de hoy era contarle de esta reunión de hoy, contarle aquellas novedades, así como les hablé del Colegio de Jueces, les hablé de la oficina judicial, les hablé de la nueva terminología que se va a utilizar, del nuevo papel que ocupa el fiscal. En el juicio va a haber algo nuevo. Ustedes están acostumbrados a los juicios, que es un juicio de todo. Es decir, se analiza los hechos, la responsabilidad, la pena. Bueno, ahora no hay más eso. Ahora hay algo que se llama cesura del debate, que es que el juicio se divide en dos partes. Una primera etapa en la cual se va a analizar el hecho, la responsabilidad, la calificación, y una segunda etapa donde se va a hacer una audiencia solamente de determinación de la pena. ¿Sí? Entonces el juicio se divide en dos partes, etapa del debate y etapa de la determinación de la pena. Incluso con una organización de preparación, si la primera etapa termina con veredicto de culpabilidad, entonces sí podemos pasar a la segunda etapa, que es la etapa de juicio. El juicio, las características son las mismas características de juicio, la inmediación, la publicidad, la oralidad. El principio es la libertad, el principio es que el juicio lo pueden mirar todos, y el principio es que estén todos ahí porque tienen que hacer el contradictorio y después el juez va a dictar la sentencia en forma inmediata. Y la va a hacer en forma oral, la va a comunicar y la va a publicitar. Y eventualmente, si quiere hacer recurso, va a ser de lo grabado en la audiencia oral. Hoy en día tenemos diferido, tenemos veredicto, tenemos fundamentos después. Bueno, eso va a ser para los casos complejos. Para los casos simples va a ser todo absolutamente oral. Los juicios son continuos, con sesiones continuas. No es como ahora que el juez hay 30% vacante y un mismo juez está en varios juicios. Acá la idea es que un juez empiece y termine su juicio, que no esté intercalando con otros procesos. Esa es otra de las novedades. El debate
existe la posibilidad de hacer prueba no solicitada oportunamente. Hay una etapa de alegato, como en el sistema actual, no se puede leer absolutamente nada, está prohibido la lectura. Los jueces, mientras que deliberan, no pueden estar interviniendo en otro juicio. Sí, después va a tener la otra audiencia, que es la audiencia de la determinación de la pena, y sí, por supuesto, luego la sentencia, respetando todas las garantías constitucionales, respetando el principio de congruencia. Hay un punto que es central y lo quiero traer acá porque está concatenado con todo lo que vimos de los allanamientos, de la etapa de la investigación. Toda esa prueba, bueno, los criterios de valoración van a ser los mismos, la lógica, la sana crítica, pero lo que les quiero decir es que todo eso que se colectó en la investigación sirve para ir a juicio. Está vedado que la investigación preparatoria tenga valor para fundar una condena. Se pueden invocar para solicitar una medida cautelar, pero la condena, si llega a condena eventualmente, es en base a lo que pasó en el juicio. La característica del acusatorio del Código Procesal Penal Federal es que lo producido en la investigación preparatoria sirve para ir al juicio, no sirve para fundar la condena. Por eso está claramente diferenciada la doble función. La sentencia, a su vez, otro de los datos de color importantes, puede ser impugnada, vamos a la tarea de ustedes ahora, litigantes, puede ser impugnada por muchos más motivos que los que hoy en día prevé el Código Procesal Penal de la Nación. Hoy el Código Procesal prevé dos motivos nada más: la casación adjetiva y la sustantiva. Es decir, vicio improcedendo y vicio injudicando. Bueno, ahora tenemos muchos más supuestos: la inobservancia de garantías constitucionales, la errónea interpretación de la ley penal que ya existe, la falta de motivación suficiente o arbitrariedad. Hoy en día no hay causal de arbitrariedad para impugnar en casación. Basarse en prueba ilegal, haber omitido valoración de prueba decisiva, valorado una prueba de determinados hechos que sustenten la sentencia condenatoria, si no se hubiera respetado la censura del debate, algo de lo cual venimos hablando. Miren esto, porque también hemos hablado de la víctima, hemos hablado de la víctima que eventualmente sea parte creyente, que ganó en protagonismo, que tiene las mismas facultades que el fiscal para peticionar, también tiene las mismas facultades para impugnar en casación, porque ahora hay dos motivos de casación: los motivos de casación de la parte de la defensa, pero también de la víctima, de la querella. Incluso se puede alegar como motivo de casación el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, una causal específica de la impugnación en casación. Hay un trámite que es escrito, pero después hay un trámite que es oral, en el cual se habilita incluso la posibilidad de producción de prueba. Es decir, hoy en día es algo que está vedado, la producción de prueba en casación. Bueno, si es prueba nueva y está fundada y el tribunal la considera pertinente y útil, es posible que habiliten prueba en casación. Otra novedad, mi idea de hoy un poco es que ustedes se queden con algunas novedades, es que hay un doble conforme vertical, casación tribunal, pero también un doble conforme horizontal. Cuando hay una condena en casación, de acuerdo a una jurisprudencia de la Corte de Duarte, la otra sala de casación va a revisar lo que hizo la primer sala, es decir, una sala controla a la otra, una especie de, podríamos denominar, doble conforme horizontal. Y hay otra novedad que es la prohibición de reenvío. Los jueces deben resolver sin hacer reenvío. ¿Qué significa? O hacen lugar, casan y absuelven, pero no pueden, como sucede hoy en el Código Procesal Penal de la Nación, anular y reenviar para un nuevo fallo, porque esto conspira contra el plazo razonable de juzgamiento. Esta es otra de las novedades que nos trae el Código Procesal Penal Federal, la prohibición de reenvío. O rechaza los recursos, o hace lugar, casa y dicta la sentencia y determina la aplicación de cuál es el derecho vigente. ¿Cómo estamos, Alejandro, con los tiempos? ¿Venimos bien? Venimos perfecto, doctor. ¿Venimos al trote? ¿Cómo estarán los alumnos? ¿Estarán con muchas dudas? ¿Muchas inquietudes? La idea que no les comenté previamente es que
tal vez queden algunos minutos para que las personas que tengan alguna pregunta puedan realizarla, ¿no? Por supuesto. Están tímidos. Pueden levantar la manito, poner la manito. Yo puedo romper el hielo con la última ¿Cómo no? oración tuya, doctor. Sí. Recién usted comentaba que el Código Procesal Penal Federal limita no, digamos, directamente ya no hay reenvío en función de un recurso. Y usted mencionó que eso podría fundamentarse en el plazo razonable. Mi pregunta es si no podría fundamentarse también en la garantía contra el No bis in doble idem. juzgamiento, No bis in ¿no? idem. Sí, sí, sí. Absolutamente, Alejandro. Las dos garantías están en juego. El bis Claro. in idem, lo que pasa es que algunos interpretan a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema, sobre todo en Sandoval y en Kang, que no hay afectación del bis in idem si la sentencia fue anulada y no está firme, que el bis in idem sería a partir de una sentencia firme. Si no está firme, no habría bis in idem. Es circular el argumento. Sí, Entonces, algunos consideran que sí y otros lo ponen más controvertido. Pero lo que no hay ninguna duda es que el ida y venida, digamos, ese reenvío, alarga mucho los plazos procesales. Genera a veces incluso, con la casación, eh, si eventualmente reenvía, tiene que hacerse un nuevo juicio, eso también lleva mucho tiempo, que no son jueces de sentencia. Entonces, si es una cuestión de inobservancia procesal, tal vez el tribunal dice, bueno, me aparto, que sea otro, y si otro, que haga un nuevo juicio. Bueno, eso va a afectar el plazo de juzgamiento. El nuevo código directamente prohíbe el reenvío. O se rechaza o se hace lugar y se casa y se dicta la sentencia definitiva. perfecto, doctor. Había una pregunta en el chat Sí. que, que tenía que ver con el ingreso, digamos, a un allanamiento, ¿no? De la fuerza policial, irrumpe en un domicilio y lo Ujú. que sucede es que para cubrir a los testigos es usual que los testigos ingresen momentos después y eso da tal vez una ventana de tiempo en donde pueden suceder cosas que, bueno, no son deseables desde el punto de vista de la defensa o por lo menos Sí, pueden llegar a generar alguna duda, ¿no? sí. Yo eso es una pregunta. Y la pregunta B, tal vez de la misma pregunta, es si hoy los testigos, siglo XXI, no podrían reemplazarse por soportes, digamos, tecnológicos, ¿no? Mira, vamos por partes. El tema de la seguridad de los testigos no solamente es el ingreso. Yo he visto, y hasta en películas, que lo que está más comprometido con la garantía a veces son los secuestros y los típicos casos de secuestro de estupefacientes. Es decir, tal vez ingresaron juntos, pero cuando acabé de hacer el secuestro, ¿viste la bolsita que estaba ahí sobre el escritorio? Y no la vi cuando la sacaste del cajón. La vi un minuto después de que entré al cuarto y vos ya me la mostraste que estaba ahí. Entonces, hasta es más controvertido eso incluso, no solo el ingreso en sí mismo, como el secuestro del material. A veces puede ser igual o más importante desde el punto de vista de la garantía. Un poco lo que marca la norma es la parte de la seguridad. Yo creo que la seguridad, por eso tengo la distinción entre el allanamiento y el secuestro, o la requisa. Yo creo que la seguridad en sí misma del testigo se garantiza en el ingreso, sobre todo. Es decir, asegurarse, obviamente, cuando están por ingresar, uno no sabe si sale uno con una pistola y le pega un tiro a alguien. Entonces, ahí está un poquito más justificado que primero entre la fuerza de seguridad y el testigo protegido, que no se sabe lo que hay del otro lado. Ahora, me parece afinar la pluma de la garantía sí con los secuestros o con las requisas de las cosas a secuestrar. Porque ahí supuestamente ya está un poquito más controlada la situación, ¿sí? Y ahí sí, digo, ya entró la policía, el testigo ya estaba protegido, entran, ya reducen a las personas o le sacan sus armas, si tuvieran armas, estamos pensando, hipótesis, ¿no? Bueno, tenemos que secuestrar el estupefaciente, tenemos que secuestrar la documentación, tenemos que secuestrar la computadora, tenemos que secuestrar... Ahí sí afinaría la pluma de la importancia de la presencia del testigo para que no pasen cosas non santas. En la entrada a la morada
es más complejo por la circunstancia que uno no sabe lo que hay de otro lado de la puerta. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Yo estoy haciendo de traductor Sí, del chat, digamos, pero esto sí, no quita que cualquiera pueda levantar la obvio. mano y hacer la pregunta que quiera. Por lo pronto hay una pregunta ahí que a mí siempre me interesó, la respuesta, que en el Código Nacional no tiene una respuesta, pero creo que en el Código Federal sí, Sí, que tiene que ver con las medidas de prueba denegadas por el fiscal durante la investigación penal preparatoria. Entiendo que el Código Procesal Penal Federal le ha dado respuesta a eso y sí. que el Código... Sí, el Código Procesal Penal de la Nación lo desguazó Bien, con el de- 199, creo que exacto. era. Sí, pertinente y útil. Pero Pertinente y útil e irrecurrible. RDS, el 199. Pero el nuevo código, mira, hay normas que son parecidas, de hecho, algunas de las que estuvimos viendo, los allanamientos, etcétera. Pero lo que cambia con el nuevo código es el espíritu. Si vos cambiás el espíritu y cambiás el principio general, y cambiás la lógica, y decís que las investigaciones las llevan los fiscales, es muy difícil pensar en el Código Procesal Penal Federal que al fiscal le van a negar una medida de prueba. Es muy difícil, porque casi que el fiscal es amo y señor, casi que por una formalidad o por una cuestión de garantía la termina llevando el juez. En el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, como la investigación la lleva un poco uno y un poco otro, el juez decía, che, pero esto no es importante, porque a mí no me sirve. Claro, porque él llevaba parte de esa investigación. Ahora él no la lleva. Claro. Entonces, no tiene eso que en el anterior dice, che, esto no sirve. Yo ahora, me pasa, mira, te la voy a contestar así. En casación, hace poco tuvimos un juicio muy grande de unos caños que se habían robado en Salta. Unos caños, sí, unos caños, unos mega caños que se habían robado, ¿no? Claro, y en el medio de la audiencia viene la parte y pide una prueba nueva. Con la lógica de lo que yo estaba pensando en el Código Procesal de la Nación, yo le hubiera dicho que no. Pero ¿quién me va a venir a decir? Ya está todo, que no es... Bueno, con la lógica del código le tuve que decir que sí. Claro, Fíjate cómo la lógica y el espíritu te cambia y cambia la respuesta. Porque en la lógica actual digo, bueno, no sé, las son las partes que quieren la prueba, yo soy un árbitro, un expectante, bueno, después lo valoraré, pero yo no me puedo poner a pensar si es pertinente, tengo que ser muy fino con el pertinente y útil, porque yo qué sé la estrategia de ellos. Ellos llevan la causa, yo no la llevo. claro. Yo ya como juez no la llevo más. Entiendo que la pregunta del colega, igual, a inquietud a la que adhiero, tiene que ver cuando la prueba la solicita la defensa ante quien detenta ahora la investigación, que es el fiscal, que parece amo y señor en decretar la pertinencia y utilidad de una medida de prueba. Estás Entonces, hablando de una medida de prueba de la defensa que el fiscal le deniega por impertinente e exactamente, inútil. ahí estamos, Mirá, exacto, en ese espíritu que estamos diciendo novedoso, más garantista, código acusatorio dicen que es más garantista que el anterior, que es mixto, que tiene partes de inquisición, en ese espíritu garantista también suben las acciones de la defensa. claro, Porque en un sistema mixto cuasi inquisitivo, te hacían así con las manos, te decían no. Te apretaban así, te decían no. No, porque a mí me parece que no sirve, porque esta investigación que yo estoy llevando, ¿para qué quiero esto? Y te lo deniego. Bueno, ahora como cambió esa lógica, incluso el fiscal lleva la investigación, pero el juez lo está mirando de costado, yo claro. sería mucho más cuidadoso en decirle que no a la defensa. Sería mucho Sí, más cuidadoso. Salvo que sí. se advierta que es manifiestamente dilatorio, que entorpece la investigación, alguna de esas cuestiones. Exactamente. Sí, hay algunos códigos provinciales que regulan incluso la intervención del juez porque entienden que eso se vincula directamente con la inviolabilidad de la defensa, con el derecho de defensa en juicio, ¿no? O, digamos, poder proponer las propias diligencias sin que sea denegada y que este Sí, denegatoria no tenga ningún tipo de mira, control. Marcelo hoy me estaba preguntando si no hay solución, y yo lo que le decía es, no hay un artículo específico, pero tenés en la parte general, incluso en el Código Procesal Acusatorio, tenés todas las garantías enunciadas, tenés más facultades de impugnación y tenés más vía de cuestionamiento
frente a una eventual afectación de alguna garantía constitucional como la defensa en juicio, porque tenían prueba que vos considerás pertinente y útil. Otro dato, por ejemplo, cuando es una persona jurídica, si el de la persona jurídica está declarando doble imputación a título personal y de la persona jurídica, le está echando arena a la persona jurídica por su descargo que está haciendo a título personal, el juez le puede decir, como juez de garantía, persona jurídica designa a otra persona porque este que se está defendiendo personalmente está perjudicando a la persona jurídica. Quiere decir con este, un ejemplo nada que ver les di, pero le quiero mostrar que el juez como árbitro tiene más amplitud para decir, che, acá hay una afectación de una garantía. Entonces, como hay más vías de impugnación y están los principios generadores, frente a una manifiesta arbitrariedad a un del Ministerio Público, el juez que está mirando la garantía, está la posibilidad de ir a cuestionarlo y decir, che, mire, sea equilibrado, acá estoy contra el fiscal que me acusa y no me deja hacer la prueba. Creo que ahí tiene más opción que en el código anterior. Perfecto, doctor. No sé si, por eso digo, yo estoy tratando de traducir las preguntas del chat, pero sería interesante que ustedes abran el micrófono, A mí me puedan, interesa doctora. preguntas, o no sé, o también me interesa, como síntesis también, conclusiones, que alguno me diga, me quedó un concepto muy bueno que no lo tenía, o una novedad, o algo que incorporé, que a veces uno dice, bueno, tuve el profesor 2 horas hablando y me quedé con esta idea, no sé, algo que les haya quedado, que a veces puede ser útil, que la veían distinta, lo que quieran pueden decir. Decir, preguntar. Ahí hay alguien intentando, creo, Levantá la mano, póngame la transmitir. manito, aunque sea la manito amarilla. Hay una manito. ¿Quién pone la manito ahí? ¿Vos lo viste, Alejandro? Sí, 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 está complicado el tema del diálogo hoy. Tan tímido. ¿Qué Está, pasó? está- es tan tímido, me parece. Eh, no sé si alguno tiene alguna Una pregunta, algún pregunta, algún Ahí comentario. comentario. va. Ahí me Ahí está. saluda de Jujuy Ana. Ahí está Ana y ahí está, creo. Sí. eh, Ahí Ana me dice que se quedó con la novedad de que los alegatos serán orales y que expresamente prohíbe la lectura de memoriales. Miren, no saben el momento de transpiración que puede tener un abogado o abogada que está en una claro, audiencia. Exactamente. Hay que, para hablar hay ya. que entrenarse. Sí, sí, Exacto. El principio, uno de los principios más importantes del nuevo código es la oralidad. Leer es casi prohibido. Prohibido, ¿eh? Les digo, puede haber un machetito de un papelito así, sí. con 3 apuntes y nada más, ¿eh? Y no saben la vergüenza que va a pasar el abogado o abogada que esté leyendo que el juez le diga, no se puede leer, como si estuviera en el colegio. Es así, ¿eh? No es Hace chiste. muy poco hubo un caso muy conocido en donde exhortaron a un conocido abogado, un caso mediático, justamente a que deje de leer sus apuntes, que Mire, es, hay tenía dos que saber. novedades. Hay dos novedades. Uno, que el abogado o abogada va a tener que agudizar los Claro, estudios. Sí, burlando. Va a tener que mejorar la memoria y todo, y va a tener que preparar mucho mejor porque no hay improvisación y no hay lectura. Y otra es que los jueces también van a tener que mejorar porque en todo lo que no sea sentencia definitiva termina la audiencia y el juez tiene que decir la sentencia. Entonces, no hay más delegación de secretario. Es más, con la oficina judicial no hay secretario. Les voy a contar cómo empieza la audiencia. La audiencia empieza y yo le doy partes, preséntense. Se presenta el fiscal, yo soy el fiscal tal, vengo tal. Defensa, preséntense. Aporten todo ahí porque termine, le digo el fallo y no hay delegación posible. Entonces, tienen que afinar la pluma los abogados, abogadas con el tema de la lectura, tienen que afinar los jueces porque no va a haber secretario que les haga el proyecto. sí. Creo Me que, está preguntando de falta de reglas de evidencia. No terminé de leer sí. la pregunta. Los principios son los de la sana Doctor, crítica, de la lógica, la experiencia. Sí, sí, creo que lo dije en una de las filminas. ¿Verdad que me voy a abrir sí, acá? buenas tardes, ¿se escucha? Cre- Creo que el doctor Rabinovich, conocido de San Martín, tenía algo para decir y el doctor Sí, Sebastián. eh, Quería, sí, quería hacerle una pregunta al doctor Borinsky que habló de la incorporación de prueba que antes no había
en la segunda instancia, ¿cuál es el límite de esa prueba? ¿Tiene que ser, el límite sería únicamente que sea nueva, que haya sucedido después de lo que ya se presentó? Eso me quedó una Sí, duda. sí, afirmativo. En el caso que justo les había comentado de los caños que se habían robado, era un testigo nuevo que no había declarado, que iba a declarar sobre aspectos novedosos. Los mecanismos de las testimoniales son conforme al acusatorio y que también sea pertinente a los fines de lo que la defensa quería abonar o en su caso que el fiscal quiera abonar. Es decir, que sea un hecho nuevo, que sea pertinente y que sea útil. Más o menos el estándar tiene similitud. Es como cuando en la instrucción suplementaria del CPPN decía testigo nuevo. Bueno, diga sobre qué va a declarar para que el tribunal pueda verificar que eso sobre lo cual va a declarar es algo que no fue planteado con anterioridad. Entonces, como los Muchas límites gracias. son muy taxativos y el juez en una eventual condena no puede valorar prueba de instrucción y solo la del juicio, y viene alguien y demuestra que es un testigo nuevo o un hecho nuevo y que además es pertinente a los fines de su posición y de autoría del caso, bajo esas condiciones, en principio el tribunal le dice que sí. Bueno, yo le dije que sí. El doctor Martínez, Sebastián Martínez, no sé si quería rehabilitar el micrófono. Ahí está. Sebastián, Hola, sí, buenas tardes, perdón, que no tengo buena señal, capaz que se me corta. No, por ahí estoy confundido, pero, por ejemplo, acá en San Martín hablo del Código este, Procesal Penal vigente, San Martín provincia, ¿no? Que no existen reglas de evidencia para filtrar la evidencia en la audiencia preliminar previa al juicio oral. O sea, ¿qué prueba de buena calidad se va a acercar al debate oral? O sea, entiendo que no hay reglas, un no, código, no, y en el federal y en el nuevo código federal tampoco. no. Pero le voy a dar otro dato que le puede ser útil, que es una acordada que hizo la Cámara Federal de Casación Penal, que me toca presidir, sobre normas prácticas para las audiencias preliminares. No es norma, pero es una interpretación del artículo cuarto. Vio que el código, artículo cuarto dice que sin alterar el espíritu de las normas, y ahí dictamos esta acordada de normas prácticas para las audiencias preliminares. Lo hicimos básicamente para los casos complejos. Entonces, respondo, no hay norma escrita, esta es una norma, porque es una acordada, complementaria del artículo cuarto, y palabra más, palabra menos dice que las partes se tienen que poner de acuerdo sobre múltiples circunstancias. El tiempo, ya se sabe que no se puede leer, pueden acordar desistir de testigos, pueden acordar cuánto tiempo van a hablar cada uno, si fueran muchos, en qué orden van a hablar, los días de las audiencias. ¿Y saben quién fue el que hizo? Bueno, yo trabajé en esa norma práctica como juez de casación y me inspiró, ¿sabe qué? Que cuando había sido fiscal antes de ser juez en la causa de contrabando de armas, no tenía límites. Como bien dice, no había ni un límite en el Código Procesal Penal de la Nación ni en el Código Procesal Penal Federal actual. Entonces, ¿sabe cuánto duró mi alegato? 2 semanas, de 5 días hábiles cada uno por 8. O sea, 80 horas estuve hablando. ¿Y eso por qué? Porque no había límites. Y uno de los que firmó esta norma práctica, que era el doctor Pedro David, que en paz descanse, me había dicho que él, cuando había estado en el Tribunal Internacional de La Haya, en juicios importantísimos por genocidio, que había múltiples autores, múltiples víctimas, un montón de pruebas, me dice, ¿cuánto duraba? Yo le pregunté, ¿cuánto duraba su alegato? 2 horas, me dice. Digo, ¿cómo puede ser con todo ese volumen? Y por la capacidad de síntesis es una virtud. Entonces, la finalidad de la audiencia preliminar, que no tiene una norma práctica, no tiene una norma regulada, como bien indicas, lo hicimos con este espíritu, de tratar de tabular algunas cuestiones que sean de utilidad para los tribunales orales, que van desde los tiempos, los testigos, no revictimizar a la víctima, valga la redundancia, en los delitos, no sé, donde puede haber una víctima de lesa, donde puede haber una víctima de trata, etcétera. En ese caso, bastarse con el testimonio si eventualmente prestó en la investigación preparatoria por vía de excepción, o de la Cámara Gesell, o no sé, como hubiera sido. Bueno, algunas cuestiones
para dinamizar el funcionamiento de estos juicios. Es la acordada, le digo, la firmamos en el año 2012 y ahora hace poquito, el año pasado, firmamos otra complementaria. Cualquier cosa piden a la Oficina de Jurisprudencia de Casación Federal a través de la encargada de la oficina que se llama Cecilia Hop o la sub que esté a cargo de la Cámara de Federación Penal y le piden que le pase la acordada. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No sé si queda alguna pregunta más. Tengo una pregunta. Germán. Sí, claro. Quería consultarle respecto en Nación, ¿no? Respecto al procesamiento y el precedente blanco de casación, ¿no? La postura mayoritaria va a cambiar Disculpa, Germán, sabes que no se escucha Escucho bien. recontra cortado. Si me hacen. ahí. Escucho muy cortado, Germán. Más o menos. La pregunta era, en Nación, Procesamiento, preguntaste algo del procesamiento y con dictado, relación al precedente blanco de casación, por eso, de la necesidad del procesamiento como un auto de mérito importante. claro, en base al precedente blanco, la postura mayoritaria, digamos. Sí, lo que pasa es que Blanc es anterior al nuevo Código Procesal Penal Federal. Era en función de la interpretación del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, era una interpretación de una norma del Código Procesal Penal de la Nación. Con el Código Procesal Penal Federal, esto se modifica. Estás hablando de la necesidad del procesamiento. Es más, hubo discusiones sobre si era procesamiento firme o no. Pero bueno, habrá que ver en concreto cuando lleguemos a la aplicación o al cuestionamiento de este tipo de situaciones. No quiero ser futurólogo, ni te puedo decir si vamos a cambiar, que aparte es un plenario que firmaron colegas anteriores a que yo llegue a la Cámara de Casación. Exactamente, sí. Perfecto, gracias. Ale, ¿puedo hacer una doctor. pregunta, Le Marcelo? hacemos, sí, ahí Marcelo, y creo que con esto iríamos cerrando. Marcelo, adelante. Yo, en principio, dos palabras, una opinión. Yo, Alejandro lo sabe bien, estoy un poco en contra del sistema acusatorio. Creo que llegamos tarde y mal al sistema acusatorio, porque muchos países están queriendo salir. Pero a mí lo que más me preocupa saber es el tema de la implementación. Digamos, con toda esta situación de juicios por jurado, de oralidad, de sistema acusatorio, en la provincia de Buenos Aires ya hace rato que tiene el sistema acusatorio implementado y la realidad es que los jueces se ven presionados por la defensa para llegar a acuerdos, para no realizar los juicios orales porque no tienen espacio físico y hace muchísimos años que lo tienen. Entonces llegan a acuerdos para no hacer el juicio oral y, hablándolo con mismos jueces, no tienen infraestructura. Hacen 1 o 2 juicios al año, los mandan a los testigos a su casa, después no les pueden pagar ni el transporte. Y yo veo que está pasando un poco lo mismo con el Código Procesal Federal, que lo estamos apurando y no tenemos infraestructura para llevarlo a buen puerto, digamos, ¿no es cierto? Porque se habla bárbaro de la oralidad, que no se puede leer, pero en el código actual tampoco se puede leer y en Comodoro Pi, en determinados juicios, cuando estemos en la sala abajo, juicios largos, vemos que lo leen los fiscales, lee todo el mundo, y el código actual también lo prohíbe. Entonces, la pregunta es, ¿no deberíamos empezar primero por la parte de la infraestructura? Yo el otro día lo discutía con gente de Pi, y Ale estaba presente. El mismo Comodoro Pi tiene 3 salas. No, pero pará, vamos 3 salas despacito. que podrían usarse para... o sea... Despacito, porque todavía en Comodoro Pi no llegó. Pero pará. No, pero por eso, ¿no le parece que vamos imponiéndolo, pero no pensamos en la infraestructura para solventar esta situación? Se recontra piensa en infraestructura. Vamos por parte. Pero no se hace. No, sí. Justo ayer estuve en Neuquén y se tuvo un informe, porque encima me mandaron como cabeza del Poder Judicial 1.000 millones de pesos, 37 obras, sí. En los
en las jurisdicciones, no como Comodoro Pi, porque Comodoro Pi todavía no llegó el acusatorio. Y obviamente si llegara habría que hacer toda la infraestructura. Pero en cada una de las jurisdicciones donde se fue haciendo, se fueron haciendo todas las pertinentes reformas y todas las pertinentes presupuestos. Mirá, te lo voy a buscar acá porque justo lo tenía. Todas las inversiones que se hicieron en las jurisdicciones donde se implementó. Estamos de acuerdo, ¿no? Por eso mencionamos Comodoro Pi, digo, no, para que eso va después. Bueno, empecemos por Salta, digamos. Salta está implementado hace rato, digamos. Pero Salta tiene un tema. Salta tiene un tema. No es el mejor ejemplo. Está funcionando mejor en Rosario, en Cuyo, ahora en Neuquén. Digo lo que tiene que ver con inversión de infraestructura y tecnología y fuerzas de seguridad. Coincido con vos que es un combo, no es solamente tirar el código procesal, es tirar el código procesal, la capacitación, el Lex 100. Yo te invito, hice todo un discurso que es mucho más largo, no me va a alcanzar el tiempo acá, pero de como 2 horas cuando estuve en Neuquén este lunes, donde se hizo todo un raconto de todos los sistemas informáticos, de capacitación, hubo curso de capacitación para 450 personas, se puso el edificio, se le puso el edificio al Ministerio Público, se le dio el refuerzo de presupuesto al Ministerio Público Fiscal. Coincido con vos, pero esto sí se está haciendo, ¿eh? Te digo porque a cada una de las jurisdicciones yo fui personalmente para su implementación. Se destinó presupuesto también. Sí que tiene que ser progresivo, y en lo que vos decís de tribunales orales, de la oralidad, etcétera, con el nuevo código, si algunos principios que estaban, pero estaban medio remolones, vos lo sacás un poco a remojo, con el nuevo código, con otra lógica, otro espíritu, se puede aplicar mejor. Es decir, es cierto que no se podía leer, pero si estás en el nuevo código, es cierto que el juez no podía preguntar, pero preguntaba en el código anterior. En el código actual no pregunta a nadie de los jueces. Es verdad, no, yo lo que me preocupa del sistema acusatorio es, por ejemplo, cómo se implementó. Ale está en un chat que hay varias personas conocidas, que es un chat que se hizo bastante conocido ahí, que hay muchas personalidades, y yo lo discutía la otra vez, lo que me parecía como se implementó en Rosario. No podés implementar un código acusatorio cambiando la estructura en 3 días, como se intentó implementar sin... No, bueno, después eso se cambió, después se pasó 2 meses más. Nosotros lo vimos, la preparación de los fiscales fue una charla que fueron de 2 horas, y si no, agarraban los libros de... Sí, pero primero iba a ser 3 días y después se pasó un mes. Cortitos, digamos. Después se pasó un mes, después se extendió. En el medio de imputados, en el medio de detenidos. No, pero después se postergó un mes. Primero iba a ser mañana y después se postergó para el mes siguiente. Cuando se empezó a implementar, creo que tenían que hacer un curso obligatorio de 3 meses. Cuando empezó se largó el código. Al principio sí, hubo algunos desacoples, obviamente, desde el sector político, sí. A ver, obviamente, hay imputados en el medio, digamos, hay gente detenida. Yo soy defensor. Entonces lo que me preocupa es desde mi posición de defensor, digamos. Obvio, por supuesto. Pero no, sí, hay cosas que se van llevando a medida que se va logrando implementación, pero sí, coincido que no es solo el diseño jurídico, los actores, las vacantes, la infraestructura, la capacitación, el sistema informático. Yo pasa que, bueno, yo no le puedo hablar de gestión en esta charla, les hablo de los institutos jurídicos, digamos, de las cuestiones jurídicas, pero sí, coincido con tu apreciación que hay un montón de cosas. Lo que me preocupó, lo primero que dijiste de todo, que el mundo estaba saliendo del acusatorio. No dije los defensores. Creo que llegamos tarde, creo que somos el último país en implementar el... Sí, absolutamente, lo dije al principio de la charla, que todo el continente ya lo aplica y que todas las provincias ya lo aplican. Yo por suerte tengo... Nunca es tarde, llegamos último, yo no diría tarde, porque me parece que nunca es tarde. Último sí, eso no hay duda. Y creo que llegamos... Como en la Fórmula 1, lo importante a veces es llegar, ¿no? Y mal porque no tenemos infraestructura ni capacitación. Eso no sé, yo creo que se está haciendo despacito, progresivo, y en cada jurisdicción se está tratando de llevar el combo. La hamburguesa con la papa frita, con la gaseosa, es decir, el código, con la infraestructura, con el presupuesto. Yo creo que ahí se está llevando. Perdón, para que no me quede en la charla como Marcelo. Te digo por qué, no, lo digo por qué decía que el mundo está... Los sistemas acusatorios, los defensores
lo están poniendo un poco en crisis. Yo, por suerte, soy amigo personal de Jaime Granados Peña, que es el abogado que redactó el Código Procesal de Colombia. Acusatorio, es el abogado del presidente Uribe. Y él mismo, como defensor, está haciendo las críticas que ya le ofrecí una vez a Ale, que si quiere hacemos una charla. Y los defensores, en muchos de los casos, en muchos países se están encontrando que cuando el fiscal es el que tiene el poder absoluto de llevar adelante y de decidir si acusa o no acusa, eso lo torna bastante peligroso para los defensores. Y no es más ni menos, Provincia de Buenos Aires lo tiene hace rato el sistema acusatorio, y en mi experiencia, acá que trabajo poco en Provincia de Buenos Aires, o casi nada, pero acá hay varias colegas que trabajan en la Provincia de Buenos Aires, podrán decir si estoy equivocado o no, que los jueces de garantías muchas veces se terminan convirtiendo en un copy y pegue de la resolución fiscal o del pedido fiscal. Sí, habrá que verlo en particular. Yo creo que eso es un problema más. ¿Eh? Es un problema. No, es un problema más de los jueces que hacen ese copio y pegue que Claro, del del mal Bueno, sistema, juez. ¿no? pero Claro. entonces cuando está tan generalizado, entonces el problema de todos los jueces. No, yo no sé si No, generalizaría todo. estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, doctor. Estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, dije que era el ejemplo. Sí. No sé qué opinan los demás colegas, pero a mí en experiencia me pasa eso. Bueno, vamos a ir cerrando. Igual, Bien. doctor Borinsky, le aclaro que Marcelo Fernández tiene en el grupo de WhatsApp al que aludió hace un rato, que es verdad que hay abogados muy importantes, no rigen las garantías constitucionales en ese grupo, porque lo primero que cuando me agregó, lo agrego al grupo, pero le aclaro que si lo elimino no hay derecho al recurso. Dijo, bueno, listo. Agrégame igual, trataré de portarme bien. Hay más Gracias. gente conocida del doctor, está Juan Ignacio también ahí en el grupo. Sí, hay muy buenos abogados. El Bueno, doctor lo conoce a Juan Ignacio. A Juan Ignacio, Pascual está en el grupo también. por supuesto. También está el ministro, hay varias gente conocida. bueno, doctor, vamos, si le parece, vamos a ir cerrando la charla. Bueno, Le agradezco, obviamente, pero sobre todo su tiempo, de darnos este espacio para el Colegio de Abogados de San Martín. Es verdaderamente muy importante contar con usted. Esperemos que tal vez el año que viene podamos reproducir esta misma charla, pero ya con una instalación, con una implementación en la provincia de Buenos Aires del sistema acusatorio. Creo que, no sé si lo vemos desde tan cerca, pero entiendo que Buenos Aires debiera ser por toda la problemática que enfrenta, sobre todo el problema, digamos, de cantidad de casos que tiene, de litigios que tiene San Martín. Me parece que es San Martín y la provincia de Buenos Aires es es una buena jurisdicción en donde creo es obligatorio implementar el sistema acusatorio. muy bien. Nada, ha sido un Pero, verdadero pero placer, Alejandro, y gracias una vez más por la invitación. Gracias a todos ustedes, colegas, por este tiempo, por esta charla. Se va a perdonar las críticas, pero de todas maneras, gracias. No, por favor. Para eso estamos, para intercambiar ideas. El derecho es un debate, digamos. Me parece. Obvio. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Borinsky, y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Gracias.